Buenas tardes. Entonces vamos a continuar y terminar síndrome de Marfan. Veíamos que es una enfermedad del tejido conectivo, producto de mutaciones en el gen de la fibrilina. La fibrilina tiene una expresión muy amplia, por lo tanto vimos que es un ejemplo de pleiotropismo, que es una afectación de múltiples aparatos y sistemas, pero que responde a una misma causa, que es, pues en este caso, la mutación en fibrilina, que es la proteína esté alterada, no esté adecuada. Entonces, vimos que el diagnóstico requiere una serie de criterios y, bueno, pues recuérdame qué fue lo último que vimos de Marfan. Vimos, espera, esta diapositiva. Sí, gracias, Daniel. Ok, entonces, justamente, requerimos varios estudios y así como, pues justamente es un ejemplo de pleiotropismo, pero tiene una expresividad variable. No todos los pacientes requerirán todas las acciones de manejo, todas las intervenciones, pero Recording is on. sí es importante descartar o confirmar la presencia de estas alteraciones para dar el adecuado manejo. En general, el manejo, pues, lo decíamos, ¿no? Lo que nos va a dar la morbimortalidad es la situación de la aorta, pero pues las demás manifestaciones también puede haber algunas intervenciones que se pueden realizar con esos pacientes. Entonces, músculo esquelético prácticamente es la situación del pie plano y la escoliosis y la cifosis, que podrían dar, además de si los pacientes presentan, aquí está, abajito, ectasia dural, decíamos que lumbalgia, situaciones de dolor, y eso pues únicamente con, bueno, se confirmaría con la radiografía, y el manejo sería terapia física. No le hagan caso a este tratamiento hormonal. En realidad, los tratamientos hormonales sí se han dado, pero así como se dan para otros pacientes, no es una característica de Marfan. No sé, si hay alguna situación que determine que la fijación, por ejemplo, de calcio esté eh, alterada, que en algunos casos puede ser o puede deberse alteraciones en ejes hormonales, bueno, pues se sustituye hormonalmente, pero no es que específicamente sea para síndrome de Marfan. En la situación de la dilatación de la aorta o de las otras manifestaciones, que sería el prolapso de la válvula mitral, bueno, se hace el ecocardiograma, se puede complementar incluso con resonancia magnética y la valoración del cardiólogo, que tiene que ser regularmente, ya con el equipo, en conjunto con el cirujano cardiovascular, pues se determinará si se requiere cirugía. Como no es exactamente esta cantidad, bueno, este tamaño, pero más o menos se utiliza así como una orientación. Cada paciente va a ser diferente, pero si hay una dilatación de la aorta mayor a 50 milímetros, se indica cirugía. Entre 40 a 45 puede vigilarse anualmente o semestralmente. Pero lo que les decía es individualizado, porque sí hay algunos pacientes que por algunos otros factores de riesgo, con una dilatación de a lo mejor 40, o sea, igual podría ser de 40 a 45, no eh, sea suficiente en la vigilancia, sino que se requiera que pues sí haya cirugía. Entonces, dependerá en ese sentido y podría incluso, si se va viendo, pues si no es un tamaño mayor a 50 milímetros o hay otros factores, intentar un tratamiento farmacológico. En la cuestión de la ectopia lentis, bueno, primordialmente la ectopia lentis, podría no requerirse un manejo en general, pero sí habría que estar evaluando y si en algún momento, pues sí, se
hay un desplazamiento mayor del cristalino, pues se requerirá la cirugía, dependerá de la posición del cristalino. Y para la miopía, pues bueno, ya sabemos, ¿no? La corrección de la refracción con lentes. Sí tienen que estar en consultas al menos una vez al año, con cardiologías muy frecuentemente, cada 3 meses incluso, y ya ellos irán indicando el seguimiento, ¿no? La periodicidad. Si hay ectasia dural, bueno, vimos, ¿no? Las imágenes de la resonancia, en realidad es el más específico de los estudios. Se podría tal vez solicitar una tomografía y podría verse, pero no es tan específico. Lo ideal es hacer una resonancia y en todo caso de que presenten dolor, pues ya vimos, o igual por la situación de la presión del líquido cefalorraquídeo, algún tratamiento para las cefaleas ortostáticas. La cuestión respiratoria, primordialmente, si hay deformidades de caja torácica como el pectus, sobre todo pectus excavatum, puede ser tan grave que comprima, ¿no? Que comprometa pulmones o corazón primordialmente. Entonces, ahí también se podría realizar cirugía. Y si pues ya los pacientes presentan estas situaciones que vimos de pleuro, de neumotórax, pues bueno, el tratamiento adecuado, ¿no? Pleurodesis. Para las hernias, la cirugía, esta cuestión dermatológica, lo de las hernias por igual a debilidad del tejido conectivo, si vimos que una de las manifestaciones pueden ser hernias, se corrigen con cirugía. Y la cuestión que también mencionamos y que es muy importante, la de cuando hay un embarazo, si la dilatación a que vean es mayor a 45 milímetros, es un alto riesgo. Y entonces creo que les comentaba que algunas pacientes sí se hospitalizan, a lo mejor no los 9 meses, pero por periodos, para estarlas vigilando muy, muy, muy estrictamente, valorando la tensión arterial y que tengan pues un reposo, ¿no? Todos estos pacientes se obtienen los productos por cesárea, no puede ser por parto, por el riesgo de la presión y con la dilatación pues habría una situación. Si hay muchas mujeres que desafortunadamente no, a lo mejor sí ha pasado que no se diagnostican con síndrome de Marfan y fallecen y al hacer pues la investigación se determina, ¿no? Que fue una ruptura, una disección aórtica y haciendo investigaciones, pues sobre todo porque vimos que la mayor parte de los pacientes son casos familiares, pues se diagnostica Marfan y esa es la situación de riesgo muy alto. Por eso sí tienen que pues diagnosticarse pronto y dar un seguimiento adecuado. Entonces, en general se evitan también, así son como recomendaciones generales, pues justamente todo lo que pueda conllevar a una presión aumentada y que haya una ruptura. Entonces, deportes de contacto, pues no pueden realizar. Actividades por la situación del tejido conectivo, actividades que ocasionen dolor de articulaciones, no son candidatos a cirugía por láser para corrección de miopía por esta situación de tejido conectivo. La cicatrización, pues, puede no ser adecuada y además, mm, pues, en realidad, incluso corrigiendo, o sea, con la cirugía, podría, pues, justamente porque es un defecto intrínseco del tejido conectivo, pues, no es que no se corrija, sino que, pues, como diríamos, regresa, ¿no? Nuevamente, hay situación que en algún futuro podría otra vez requerir cirugía, pues no, en realidad, ¿no? O sea, entonces se evita como tal la cirugía por esto. Más bien se tienen que evitar agentes cronotrópicos positivos también, todo lo que aumente, ¿no? Circulación y presión, y buceo o tocar instrumentos de viento, por la situación de la presión, ¿no? Estos son diagnósticos diferenciales. Vean, no, acá en la cuarta columna está el gen. Solamente uno aquí de los que se parecen, pues sí, más. El primordial es justamente un alélico que está causado por mutaciones en fibrilina 1. Todos los demás, muchos son de colágeno, sobre todo, pues, les dan los Stickler, y otros son de proteínas que tienen que ver también con estructura de matriz extracelular. Entonces, el fenotipo más se parece mucho, pero
No tiene ectopia lentis, sí tiene prolapso de válvula mitral, incluso la dilatación de la aorta, a lo mejor no tan severa, estrías y alteraciones esqueléticas, pero no tiene ectopia lentis. La ectopia lentis va a ser en muchos de estos diagnósticos lo que hace el diagnóstico diferencial. Por eso dentro de los criterios para Marfan se toma con un peso importante justamente la ectopia lentis, además de la dilatación de la aorta. Porque, por ejemplo, el último, que es homocistinuria. Homocistinuria es un trastorno metabólico, no un error innato del metabolismo. Aquí va a haber una dificultad en el sentido que homocistinuria sí presenta ectopia lentis, pero homocistinuria e incluso en el fenotipo se parecen, así tienen también talla alta, este fenotipo asténico, tienen escoliosis, pero la ectopia lentis ocurre más tempranamente y es más severa, y además los pacientes con homocistinuria, justamente porque es un error innato del metabolismo, muchos cursan con retraso neurocognitivo y epilepsia, entonces esto nos puede dar la diferencia. Los otros padecimientos que es Lois-Dietz también se parece mucho, pero la alteración de arterias no solo es en la aorta, no solo hay dilatación de la aorta, puede haber aneurisma en otras arterias. Además, también tienen un fenotipo, por ejemplo, incluso tienen paladar hendido, labio paladar hendido, entonces eso también hace la diferencia. Stickler también tiene, por ejemplo, paladar hendido y además tiene hipoacusia. Sí puede tener la nodactilia, las alteraciones esqueléticas, miopía, pero tiene paladar hendido, tiene otras alteraciones, no como tal tiene ectopia lentis, por ejemplo. Y los otros son Ehlers-Danlos. Ehlers-Danlos pues también son una enfermedad genética del tejido conectivo, sobre todo los tipos vascular, y este que tiene que ver con alteraciones esqueléticas y también hiperlaxitud, pues se podrían confundir, pero lo mismo no presentan ectopia lentis. Estos son otros pacientitos de Marfan. Vean, el fenotipo sí va modificando, o sea, bueno, se va haciendo más claro durante la adolescencia y etapa de adulto joven, pero posteriormente puede modificar. Vean, este es el mismo paciente, este pequeño sí tiene un fenotipo, pues, que le diríamos de síndrome de Marfan, pero modifica un poco. Sí podríamos ver ciertas dismorfias, pero modifica. Esta pequeña en realidad, acá abajo en la esquina derecha, pues si nosotros vemos en esta edad, es lo que les decía, se va haciendo más, en algunos pacientes sobre todo más característico en la adolescencia. En infancia pues no aparenta tanto un fenótipo, ¿no? Pero lo que sí pues son la talla sí en general es una talla alta en todos los pacientes, y vean en este paciente en la esquina izquierda la abrazada, ¿no? La abrazada también es aquí las manifestaciones musculoesqueléticas. Acá viene otra tablita que pone los diferenciales. Fibrilina es grande, por eso sí se requirieron que el gen de la fibrilina es grande, por eso se requirió hacer criterios para no depender exclusivamente del diagnóstico molecular de la secuenciación de genes. Tiene 65 exones, por lo tanto 64 intrones, es muy grande, 200 kilobases, está ubicado en el cromosoma 15 y se han reportado más de 500 mutaciones en fibrilina que dan el fenotipo para síndrome de Marfan. Entonces, hay algunas enfermedades que tienen clásicamente solo una mutación, así una mutación da el fenotipo, pero acá no es así, acá hay muchísimas, por lo tanto, también por eso en esas enfermedades que solo hay una mutación se puede ir directo a ese sitio. Acá no, porque son más de 500 mutaciones en muchísimos lugares. Hay que analizar todo el gen, eso es lo que ha hecho, bueno, ahorita ya es más fácil, ¿no? Con las secuenciaciones de nueva generación, pero pues previamente sí era más complicado. Eh, la mayoría, bueno, 60% sí son mutaciones de sentido equivocado, que los sonidos cambian por otro, y que pues justamente además cambian por otro que no se parecen en estructura, ¿no? Las no conservativas. Esto pues nos da que la proteína sea no eficiente, y el otro 40 reducen la cantidad de fibrilina. Entonces, igual pueden alterar su estructura o su estabilidad o impiden su transporte. La situación es que fibrilina pues no está adecuada, no está trabajando
como debe hacerlo. Y hay un tipo de Marfan que es el neonatal, que no es como tal bebés que tienen Marfan y que se diagnostican desde la etapa neonatal, es como tal un fenotipo diferente a síndrome de Marfan. Y así se llama Marfan neonatal, porque es muy severo. Igual es en mutación, por mutación en fibrilina 1, pero los pacientes todos por esta situación de que es muy severo, todos son de nuevo, prácticamente. 100% es de nuevo, o sea, no heredaron la mutación, fue error en cigoto, error de replicación en cigoto. En estos exones del 24 al 32, que es un dominio importante de la fibrilina, y eso hace que prácticamente tengan una actividad nula. Entonces, los pacientes fallecen entre el primer año y segundo año de vida, tienen un pronóstico malo, es una mortalidad alta, usualmente por complicaciones de insuficiencia cardíaca congestiva y enfisema pulmonar. Sí, también tiene la dilatación de la aorta, pero la mortalidad prácticamente está dado por el enfisema, pulmonar y la insuficiencia cardíaca congestiva. Y acá viene la comparación. Usualmente, Marfan sí tienen una disminución en la expectativa de vida por la situación, sobre todo cuando hay la situación de la dilatación de la aorta severa, entre los 30 a 50 años, pero Marfan neonatal es antes de los 2 años. En general, al primer año de vida hay fallecimiento. Usualmente es lo que decíamos, la insuficiencia cardíaca congestiva, pero pues también por otras alteraciones cardiovasculares. No hay antecedentes. Algunas series mencionan sí antecedentes, pero al hacer la investigación no se están diagnosticados como Marfan, pero al hacer el diagnóstico de fibrilina y por criterios no como tal los cumplen, entonces no se puede comprobar, ¿no?, que haya historia familiar. La mayoría tiene contracturas articulares. em, el prolapso de la válvula mitral es mucho más frecuente que en Marfan clásico, por así decirlo, el síndrome de Marfan clásico. La dilatación de la aorta, incluso en más pacientes, en algunas series todos los pacientes tuvieron dilatación de la aorta y otras alteraciones cardiovasculares. Vean, son bebecitos, vean las contracturas. Sí se ve la aracnodactilia, por ejemplo, o sea, eso sí es una característica, incluso el fenotipo, pero la situación es la complicación tan severa de eh, cardiovascular, ¿no?, y respiratorio. Entonces, bueno, ese es lo que correspondería a síndrome de Marfan. No sé si tienen alguna duda. Sí, Saray, no, que no se preocupe. Sé que andan luchando muchos con el internet. La verdad es que yo también he estado teniendo problemas con el internet. Pero bueno, afortunadamente ahorita no me ha fallado. Entonces, rápidamente vamos a ver otra de las enfermedades autosómicas dominantes, que es incluso un poco más frecuente que Marfan, pero no, bueno, sí es clásica, pues, pero bueno, Marfan por toda la situación de manejo de complicaciones, pues es muy clásica, ¿no? Del pleiotropismo, es muy clásica. Es la neurofibromatosis tipo 1. También es conocida como enfermedad de von Recklinghausen, pero pues ya en realidad casi término no se ocupa, es por quien escribió, ¿no?, los síntomas asociados. Más bien es neurofibromatosis tipo 1. Es una enfermedad neurocutánea con predisposición a tumores. También, bueno, es autosómica dominante. La penetrancia, así como para Marfan, es completa. Todos los que tengan una mutación en el gen de fibrilina, neurofibromina, en F1 justamente, presentarán los datos fenotípicos, pero también tiene una expresividad muy variable, mucho más que Marfan incluso. Entonces,
Pues vamos a ver, ¿no? Esta situación. ¿Existe una correlación entre la edad y las manifestaciones clínicas? Sí hay algunas manifestaciones clínicas. También, como vimos con Marfan, que se van diagnosticando en edades en específico. Vean la frecuencia, 1 en 3.500. Mucho más frecuente que Marfan, en realidad neurofibromatosis. Y resulta justamente de la pérdida de la función de la neurofibromina. Y lo que decíamos, también tiene un efecto pleiotrópico porque neurofibromina se expresa en células de la cresta neural, hueso y células hematopoyéticas. Entonces, estos son los también para neurofibromatosis. Tenemos criterios diagnósticos. Los criterios diagnósticos, vamos a verlos, son 2 o más de estos criterios, de estas manifestaciones. Y neurofibromatosis tipo 1, porque también hay una neurofibromatosis tipo 2, es mucho más rara y sí varía en las manifestaciones clínicas. Entonces, este es neurofibromatosis tipo 1, son 6 o más manchas café con leche que sean con un diámetro mayor a 5 milímetros antes de la pubertad o 15 milímetros después de la pubertad. Pero hasta 10% de la población tiene al menos una mancha café con leche. De hecho, yo tengo una mancha café con leche, pero la cuestión es que sean 6 o más manchas café con leche y de estos diámetros. Hay que estar midiendo las manchitas, bueno, en general, pero hay muchos pacientes que inmediatamente se ven grandes, una, y además son muchas, no 6, sino muchísimas. Pero déjenme ver si. Ajá, es que no sé por qué nunca pongo. La diapositiva de las manchitas. Entonces, quité y puse Google. ¿Ven ahí las imágenes de Google Images? Ok, estas son las manchas café con leche. Entonces, vean, sí es una hiperpigmentación más clara, justamente este color de justamente café con leche, por eso ese nombre. Y vean este paciente, pues bueno, acá son más, pero vean, al menos 3, 4, si en diámetro, pues mayor a 5 milímetros, ¿no? Si es un niño y si es incluso un adulto, el diámetro ya corresponde. A lo mejor en otros, no sé, acá se ve la primerita más la y hay pues pequitas, por así decirlo. Abajo vemos otra manchita café con leche, de la misma manera. También son mucho más grandes, que no son tantas. Aquí se ve una, sí podríamos, lo que les digo, tener una así mancha café con leche, pues aislada, pero los pacientes que tienen neurofibromatosis característicamente tienen muchos, al menos 6 o más. Igual sí pueden ser más frecuentes o ir así, si crece el año, conforme van aumentando. Por eso esta situación, el diámetro, van creciendo en tamaño de acuerdo a la edad. Entonces vean acá las manchas café con leche, esta mancha grande café con leche que es esta paciente de acá abajo. Estoy es un melanosis. Incluso ahora no es tan frecuente en cara, pero sí pueden presentarse en tórax, en región posterior, tórax son frecuentes, pero también acá estas no. Acá posterior solamente una,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, bueno, ya este podría sí ser un diagnóstico positivo, pero no, bueno, acá nos vamos a quedar. Vamos a ver. Podrían ser poquitas y sí se pueden ver al nacimiento, por ejemplo, a lo mejor solo algunas manchas café con leche, y incluso no verse manchas café con leche, posteriormente ya empezar con el desarrollo de la leche. Entonces, por la edad, si es antes de la pubertad, son pequeñas, pero después de la pubertad, sí parece que por el estímulo hormonal pueden crecer en tamaño. Ya regresé a la diapositiva. Ese es uno de los criterios, el más común, por así decirlo. También vemos pecas, justamente como vimos en una de esas imágenes que incluso dentro de la manchita café con leche se ven pequitas, pecas. Estas usualmente son en axilas, cuello, pliegues inguinales, inframamarias y son muy específicas de NB1, o sea, de neurofibrosis 1. Entonces hay que revisar axilas, pliegues inguinales, son los sitios más frecuentes, pero también inframamarios, cuello, y justamente eso veíamos, ¿no? Esas pequitas en esa paciente que tenía así la mancha abajito de la axila, en la axila se veían esas pecas y literal son pecas así en las axilas. Ese es otro de los criterios. Otro criterio es justamente pues de dónde viene el nombre de la neurofibromatosis, 2 o más neurofibromas o un neurofibroma plexiforme. ¿Y cuáles son los neurofibromatosis? Por eso dije que los neurofibromas, perdón, por eso de esa imagen, eso regresó a la imagen. Este es un neurofibroma. Es muy característico, este está, o sea, como que muy así, del libro, este neurofibroma. Y pues sí es un tamaño grande. Vean acá a la periferia cómo se pueden ver otros neurofibromas, pero más pequeñitos. Este es un neurofibroma que ya creció en tamaño. Y este es un neurofibroma plexiforme. Pero, esperen, vamos a regresar. Sí, vamos a ver algunas imágenes. Vamos a buscar. La cantidad de neurofibroma puede ser así tal. Tórax y en cualquier sitio del cuerpo. Primordialmente igual que las manchas café con leche, parte posterior, región torácica posterior, anterior, abdominal. Los tamaños van variando, pueden ser muchos, pueden ser pocos. Vean también, esta es otra imagen en la que hay muchos neurofibromas. Incluso esta localización en parado y pues estos son neurofibromas ya más ya crecieron en tamaño. Estos son más clásicos los que vemos acá en la espalda de este paciente. ¿O alguien más no vea? O, ok, espera. Vamos a hacer algo. Muy rápido.
A ver, ¿ven la diapositiva? Okey. Entonces, esos son los neurofibromas que le da justamente el nombre a la neurofibromatosis, y justamente es por esta alteración de la proteína neurofibromina, que altera crecimiento celular, eh, primordialmente, ¿no? Es, pues bueno, tiene también cierta acción en específico y lugares en específico, aunque sí en muchos tejidos se expresa, pero primordialmente en piel. Y este es los neurofibromas y presentación, pues clásica en el sentido de neurofibromas en pacientes en los que algunos serán más pequeños, otros crecerán de tamaño. No son tumores malignos, no tienen esta potencialidad a malignizar. Son tumores benignos, sí tienen características histopatológicas específicas. Solamente haciendo el estudio patológico se determina 100% que es un neurofibroma, pero sí tienen esta característica, por ejemplo, color rosado, circulares con bordes regulares, que pues, sí hace a la exploración física una sospecha grande, ¿no? Entonces, sí se pueden reconocer más fácilmente. Si se envía patología, pues ellos nos confirmarán que es un neurofibroma. Y pues son en cantidad 2 o más neurofibromas o un neurofibroma plexiforme. Sería, pues, bueno, plexos, ¿no? Plexos. Vean, estos neurofibromas no son esta característica. Acá también en extremidades sí también se pueden ver este tipo de neurofibromas, pero también podríamos ver este otro, pues, configuración de neurofibromas en los que, pues, el tamaño ya es mucho mayor por compresión. Dependerá mucho el sitio. Podría sí ocasionar dolor y sobre todo por el tamaño, pues molestia, ¿no? Eh, Estos neurofibromas usualmente no se extirpan, además por justamente esta situación pues, inherente de la proteína neurofibromina, recurren, o sea, si hay nuevo crecimiento, entonces por eso tampoco es una indicación como tal de cajón extirpar neurofibromas, pero cuando comprometen ya por situación, pues incluso estética o molestia, dolor, si se resecan, ¿no? Si hay que hacer la resección quirúrgica. Entonces, bueno, esos serían los neurofibromas. Otro de los criterios es esto que vamos a ver acá, que se llaman nódulos de Lisch. Esto es la coloración en ojo. Ay, espera. Entonces, vamos a ver acá. Vamos a abrirlo un poquito más. A la exploración del ojo en iris vemos estas manchitas de color café, más o menos, dependerá el color del iris, ¿no? Pero se ven oscuras, a final de cuentas, y en el iris. Lo mismo, si son tumores, a final de cuentas, porque son amartomas melanocíticos, pero tampoco tienen esta capacidad de malignizar. Entonces, son amartomas, tienen que ver con, pues, justamente la pigmentación, son amartomas melanocíticos acá en el iris, y en algunos pacientes se pueden ver así, a la exploración. Como criterio, necesitaríamos 2 o más. Pues esta paciente claramente cumple con el criterio. Acá hay otro paciente que también cumple con el criterio justamente de nódulos de Lisch. Sí se puede en muchas ocasiones ver a la simple exploración con lamparita en el consultorio. De todos modos, sí también se pide una valoración por oftalmología. Entonces, ahí ya vamos 4 criterios. Los otros criterios son un poco más que se requerirán estudios más, pues otros estudios, ¿no? Complementarios. Otro de los criterios es vamos a regresar ya a la presentación, espérenme. Acá. Toma óptico. Ah, este, igual los nódulos de Lisch son muy específicos del neurofibromatosis 1. Entonces, en algunos casos sí, pues sí se requiere la exploración, a final de cuentas más adecuada con lámpara, ¿no? También hay alteraciones esqueléticas
que son tibiales o orbitales, que son del esfenoides. Y otro criterio, porque a final de cuentas es autonómico dominante, pues es la afectación de otro familiar, ¿no? Usualmente padres o hermanos. La expresión y la severidad varía mucho en individuos de la misma familia, pero estos pues, son los criterios de neurofibromatosis tipo 1. Dos o más harían el diagnóstico, ¿no? Además, también se pueden presentar otros tumores, porque ya vimos que es un signo de predisposición al cáncer, desde la vía óptica, neuroblastomas, ya vimos, es uno de los criterios, plexiformes. Esta es la manifestación, pues una de las manifestaciones esqueléticas, pseudoartrosis de tibia. También podría haber estenosis renal, tumores malignos de nervios, escoliosis, podría haber un retraso neurocognitivo, hasta la mitad de pacientes sí presenta, no severo, incluso no moderado, podría ser leve. Cardiovascular también puede estar alterada, hipertensión, vasculopatía, que varía mucho, ¿no? Estenosis, aneurosis, aneurismas, incluso estenosis de la arteria pulmonar. Ya vimos que otro de los criterios es glioma óptico. Y cuando se pierde por completo, después la patología de neurofibromatosis, la pérdida de función de neurofibromina, pues esta situación de los tumores nerviosos malignos está presente. Sí hay que estar tamizando con ecografías, resonancias incluso. Cuando se presenta glioma óptico, hasta el 15% se presenta incluso en la primera década. Entonces, eso sí es importante desde la infancia hacer el diagnóstico. También puede haber gliomas en tallo cerebral y cerebelo, y vimos que también neurofibromina se expresa en células hematopoyéticas, entonces también puede haber un riesgo para leucemia mielógena juvenil crónica. Sí es importante entonces el diagnóstico y el tamizaje, porque es un síndrome de predisposición al cáncer. ¿Por qué? Porque NF1 es supresor de tumores, así como P53 y todos los otros genes que tienen que ver con supresión tumoral. NF1 es un gen supresor de tumores, está en el cromosoma 17, justo ya decíamos, es codificante para neurofibromina, se expresa en muchos lugares, sobre todo en sistema nervioso central, pero pues también en células hematopoyéticas. También es grande, tiene 60 exones, por eso también se tuvo que recurrir a hacer criterios que pudieran hacer el diagnóstico sin tener que recurrir a la secuenciación del gen. Y es muy grande, ¿verdad? Entonces la secuenciación del gen es complicada, por eso pues se han ido refinando igual los criterios y es son muy sensibles los criterios para justamente establecer diagnóstico de neurofibromatosis. El F1 también tiene 3 isoformas y dependerá entonces, pero la mayoría se expresa en sistema nervioso central. Entonces, por esta pues predisposición tan grande a tumores de sistema nervioso central. Hay muchas mutaciones reportadas a lo largo del gen, tampoco se podría ir directamente hacia un sitio y pues eso hace que, es decir, sea complicada la secuenciación, por eso la utilidad de los criterios. Y hay muchísimos tipos de mutaciones. Se puede incluso perder completamente, o sea, de lesiones completas del gen, pero puede haber inserciones, se pueden generar codones de paro, puede haber alteraciones en el empalme, en el corte y empalme, ¿no? De exones. También mutaciones puntuales, o sea, sustituciones solamente de base. Incluso se han visto rearreglos cromosómicos que involucran el cromosoma 17, que justamente caen ahí en el gen de la neurofibromina, y pues esto hace que se presente la enfermedad. Cuando las lesiones son grandes, sí se asocia a múltiples neuromas de aparición temprana y a un déficit intelectual severo. Es decir, la mayoría no es severo, está prácticamente en leve el déficit neurocognitivo, pero cuando la mutación pues es una lesión grande, pues sí se puede asociar por esta expresión tan grande que tiene la neurofibromina en el sistema nervioso central. En general, los neurofibromas, las manchas café con leche y los nódulos de Lisch se van viendo sí, conforme va avanzando la edad, pero en infancia temprana, que sería la etapa de primaria, o sea, entre los 6 y 8 años, ya podemos ir viendo sobre todo las manchas y al menos algunos
neurofibromas. Tal vez los nódulos de Leach no tan, pues, frecuente, y también las pequeñas. Entonces, sí, o sea, hay que diagnosticar muy temprano, pero la cuestión también es así como con Marfan, por ejemplo, el fenotipo, pues vimos que no se ve desde la infancia, ¿no? También así pasa con neurofibromatosis. Lo que va a apoyar mucho es que neurofibromatosis también, muchos de los casos es por herencia. Entonces, si alguno de los padres tiene neurofibromatosis, hay que estar vigilando muy de cerca al bebé desde que nace para ver si presenta, ¿no?, la manifestación. El riesgo sería pues 50%, ¿no?, de riesgo. Bueno, acá nos vamos a ver, mañana ya continuamos con Recording has stopped. herencia autosómica recesiva ligada a X y las no clásicas.